95.000 millones de dólares. Esa es la colosal cifra que los medios internacionales han hecho pública al investigar la fortuna secreta de Ali Khamenei, el líder supremo que acaba de fallecer tras el impactante ataque aéreo de Estados Unidos e Israel en la madrugada del 28 de febrero. Lo aterrador es que durante más de 3 décadas en el poder, la maquinaria de propaganda de Teherán ocultó esa cifra a la perfección. A 80 millones de iraníes y al mundo entero se les lavó el cerebro con la imagen de un clérigo austero, un santo viviente que solo comía pan seco, dormía sobre una alfombra de oración raída y rechazaba cualquier privilegio material. Pero cuando los misiles perforaron la fortaleza subterránea más inexpugnable de la capital, esa fachada también se hizo añicos. En este mismo instante, bajo las cenizas que apestan a pólvora, circulan rumores escalofriantes de que a la élite no le importa en absoluto buscar el cadáver del líder. Lo que escarban y rastrean con desesperación es el libro mayor de un imperio financiero invisible. El público tendrá que preguntarse: creíamos conocer a este líder, pero resulta que no sabíamos nada. Pocos saben la verdad. ¿Su poder supremo se mantenía realmente por la fe o estaba respaldado por un estado financiero clandestino bañado en sangre? ¿Cómo fue que la organización Setad, esa maquinaria colosal que manipulaba esos 95.000 millones de dólares, devoró despiadadamente las tierras y las vidas del pueblo? ¿Acaso la Guardia Revolucionaria, IRGC, nunca fueron sus protectores leales, sino tan solo una manada de lobos hambrientos al acecho para tragarse entera esa fortuna sin dueño? Y el rincón más oscuro y escalofriante: ¿fue su muerte realmente un accidente de guerra o el resultado de un contrato que vendió sus coordenadas para arrebatarle la llave dorada de su trono en las sombras? La mañana de 1 de marzo de 2026, mientras densas columnas de humo negro aún se elevaban desde el complejo de túneles subterráneos recién arrasado en Teherán, la televisión estatal IRIB no mostró escenas de ruinas. En su lugar, transmitían una y otra vez una vieja y borrosa cinta de video. En el video, Ali Khamenei, el hombre más poderoso de Medio Oriente, aparece acurrucado sobre una alfombra tejida a mano con los bordes raídos. Frente a él, solo hay un plato de pan seco, unos trozos de queso blanco y una taza de té ligero. Sin oro, sin trono, sin sirvientes. Ese es un guión mediático que ha sido clavado en la mente de los 80 millones de habitantes de Irán durante más de 3 décadas. Para hacer la obra aún más trágica y épica, la maquinaria de relaciones públicas de Teherán siempre ha utilizado a los personajes secundarios perfectos. El doctor Ali Reza Marandi, exministro de Salud y el médico personal más cercano al líder, ha aparecido varias veces ante las cámaras con los ojos llorosos. Él nunca nos permite comprar frutas frescas y deliciosas. Nos dice que vayamos al mercado, que recojamos las frutas más marchitas y baratas, porque el líder no tiene permitido comer mejor que las personas más pobres en el fondo de la sociedad. A los ojos de los devotos fanáticos que ahora gritan y lloran en las calles, Khamenei es un santo viviente, alguien que viste una capa, haba, raída, con un pañuelo palestino alrededor del cuello, que rechaza todo privilegio material y dedica toda su vida a la fe. Pero a puerta cerrada, donde a las cámaras de la televisión nacional nunca se les permite entrar, la opinión pública rumorea una historia completamente diferente. Se dice que esa austeridad es una armadura de acero, la ilusión psicológica más sofisticada jamás diseñada en la historia política moderna. Porque, ¿cómo puede alguien condenar a un dictador corrupto cuando parece no tener un centavo a su nombre? El cruel contraste comienza a revelarse cuando ponemos esa alfombra raída junto al verdadero poder que lo ostenta. Que los espectadores miren a los presidentes de Irán, desde Mohammad Khatami, Mahmoud Ahmadinejad, Hassan Rouhani hasta Ebrahim Raisi. Son personas elegidas por decenas de millones de votantes, visten trajes caros, representan a la nación volando a las Naciones Unidas, estrechan la mano de líderes mundiales. Parecen ser los que dirigen el país. Pero, ¿cuál es la verdad enterrada?
Al regresar a Teherán, esos poderosos presidentes deben inclinarse profundamente ante un anciano sentado en una vieja alfombra. Bajo la doctrina de Velayet de Faqih, la tutela del jurista islámico, Jamenei no es un político, es el representante de Dios en la tierra. Su poder está por encima de la Constitución. Cualquier presidente puede ser destituido por él con un simple gesto de la mano. Tiene en sus manos el Consejo de Guardianes, la agencia con el poder de tachar a cualquier candidato que se atreva a postularse sin su consentimiento. Controla todo el sistema judicial, donde las sentencias de muerte se firman en la oscuridad. Alguien que puede arrebatar vidas, dictar la política nuclear y asfixiar la voz de 80 millones de personas, ¿es realmente un hombre inofensivo que solo sabe masticar pan seco? La contradicción más absurda, y también la falla fatal en la obra del líder, radica en la relación entre él y la élite militar. Miremos a los altos generales de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC, como el difunto comandante Qasem Soleimani o aquellos que ahora gruyen compitiendo por poder. No son monjes pobres. La opinión pública rumorea que la organización IRGC es un sindicato mafioso en uniforme. Estos generales conducen costosos SUV blindados, sus familias viven en lujosas villas en el norte de Teherán y sus manos están profundamente metidas en puertos de contrabando, proyectos petroleros por valor de millones de dólares, dirigen una de las maquinarias militares más costosas de la región, financiando armas para una serie de organizaciones proxy desde Líbano, Siria hasta Yemen. Y aquí está la pregunta retórica que hace estremecer a cualquiera. ¿Por qué un ejército de decenas de millones de dólares, liderado por generales ambiciosos e inmensamente ricos, juraría lealtad a muerte a un anciano sin bienes personales? La fe puede hacer que un ciudadano común y fanático salga a la calle a protestar, pero en el inframundo del poder dictatorial, la fe nunca es suficiente para comprar la lealtad de una maquinaria militar. Los cañones solo obedecen a quien sostiene la bolsa de dinero. Los generales del IRGC no se arrodillan ante la capa raída, se cree que se arrodillan a lo que se esconde detrás de esa capa. La pobreza de Ali Jamenei en realidad es un acuerdo tácito perfecto. Al negar el lujo exterior, despoja de armas críticas a sus oponentes políticos y la indignación de un pueblo exhausto por las sanciones. El pueblo iraní puede salir a las calles a quemar bancos por la inflación, pero duda en apuntar su lanza hacia un líder sin propiedades. Pero las matemáticas no mienten. Los miles de millones de dólares que fluyen a los bolsillos del IRGC cada año no pueden generarse naturalmente de una oración, deben provenir de una gigantesca fuente financiera, una caja fuerte invisible que el Parlamento no tiene permitido tocar y cuyo nombre la gente no tiene permitido conocer. Cuando los muros de concreto del búnker se derrumbaron la noche de 28 de febrero, también destrozaron esa falsa alfombra de oración. La verdad está gritando bajo las cenizas. Si al líder supremo no le importaba el dinero, entonces, ¿quién tiene la llave de ese imperio financiero invisible? No es una cuenta bancaria ordinaria, es un monstruo llamado Setad, y para alimentar a ese monstruo se tuvo que usar la sangre de decenas de miles de vidas. Mientras millones de fieles aún lloran a gritos y se rasgan las vestiduras en las calles de la capital, Teherán, para llorar a un líder sin propiedades, en lo profundo de los pasillos del poder clandestino que se remiendan tras la noche del 28 de febrero, la élite susurra un nombre con extrema codicia y pánico. No es el nombre de un general de la Guardia Revolucionaria, tampoco es el nombre de quien sucederá el trono. Es un nombre largo, lleno de un sagrado matiz religioso, pero que apesta a un sofocante olor a dinero. Setad Erraye Farmane Asrate Emam, o llamado para abreviar, ante el terror de los funcionarios iraníes, Setad. Pocos saben que, detrás de la larga sombra proyectada por Ali Jamenei sobre el muro de la historia durante las últimas 3 décadas, no hay un Estado con un sistema financiero transparente, sino un gigantesco monstruo que no tiene nombre en ningún mapa económico oficial del mundo. La verdad enterrada bajo las deslumbrantes capas de propaganda es una historia que comienza con la provisionalidad y una fachada humanitaria.
Remontándonos a 1989, apenas unas semanas antes de su muerte, el líder fundador Ruhollah Jomeini emitió un decreto de emergencia para establecer CETAD. Inicialmente, a esta organización solo se le asignó una misión, de carácter puramente caritativo: administrar y vender las tierras, casas y propiedades abandonadas que quedaron atrás en el caos de la Revolución Islámica de 1979. Las ganancias, según la promesa de Jomeini, se utilizarían para ayudar a los pobres, subsidiar a los veteranos y construir hospitales y escuelas en zonas rurales remotas. Y lo más importante, ese decreto estipulaba en blanco y negro: a CETAD solo se le permitía existir por exactamente 2 años. 2 años para limpiar los restos de una revolución, y luego la organización debía disolverse automáticamente. Pero el poder y la codicia nunca han conocido fecha de expiración. Cuando Ali Jamenei ascendió al trono del líder supremo, se enfrentó a un dilema de vida o muerte. Como ya se ha analizado, carecía del halo religioso absoluto de su predecesor. Para mantener la existencia de la dictadura, necesitaba un poder más pragmático, más despiadado. Necesitaba dinero. No el tipo de dinero que debe declararse ante el Parlamento, no el presupuesto estatal asediado por sanciones internacionales, sino una caja fuerte invisible, inagotable y totalmente bajo su propio control. En lugar de disolver esta organización de acuerdo con el último deseo de su fundador, Jamenei la mantuvo en secreto. A puertas cerradas tuvo lugar una transformación espeluznante. A lo largo de las décadas, CETAD dejó de ser un pequeño fondo de caridad que distribuía pan a los pobres. Bajo la mano manipuladora del líder, se dice que comenzó a extender gigantescos tentáculos de pulpo, echando raíces profundas en todos los niveles de la sociedad iraní, chupando lentamente la vitalidad de toda una nación. ¿Y cuán grande es la escala de este monstruo? En 2013, el mundo se estremeció cuando una investigación independiente de meses de duración realizada por la agencia de noticias Reuters rasgó el velo de secretismo, exponiendo la riqueza de CETAD en una cifra inimaginable: $95.000 millones estadounidenses. Detengámonos un momento para comprender el peso de este número. $95.000 millones en 2013 era más que los ingresos por exportación de petróleo de todo el país de Irán en un año. Era más grande que todo el presupuesto de educación, salud y defensa combinados. Pero esa es la historia de hace más de una década. Hasta el momento en que los misiles estadounidenses e israelíes llovieron sobre el búnker en la madrugada del 28 de febrero de 2026, se sospecha que esa fortuna se había inflado más allá de la imaginación de cualquiera, posiblemente alcanzando cientos de millones de dólares. No solo es efectivo, CETAD es un gigantesco ecosistema financiero compuesto por empresas matrices, subsidiarias y una intrincada red de empresas fachada. Ha adquirido participaciones mayoritarias en los bancos más grandes de Irán, controla la industria de las telecomunicaciones, mete la mano en campos de petróleo masivos, gana licitaciones para proyectos nacionales de construcción, minería, transporte marítimo e incluso monopoliza nichos de mercado como la cría de avestruces. Para dirigir un imperio en las sombras como ese, Jamenei no podía hacer la contabilidad él mismo. Necesitaba secuaces hábiles, mentes tecnócratas con corazones fríos. Es entonces que debemos mencionar a un personaje secundario extremadamente importante, el hombre que se encuentra en el centro de la tormenta de poder post-28 de febrero, Mohamed Mokber. Antes de ascender al puesto de primer vicepresidente y ocupar actualmente el poder ejecutivo interino del país en medio del caos, Mokber fue el presidente ejecutivo de CETAD durante 14 años, de 2007 a 2021. La opinión pública rumorea que fue Mokber él mismo, el arquitecto jefe que ayudó a Jamenei a modernizar CETAD, transformando un decreto religioso obsoleto en un sofisticado conglomerado capitalista estatal multinacional, una perfecta máquina de lavado de dinero. Mokber vistió a CETAD con un nuevo ropaje llamado Desarrollo Económico y Autonomía Nacional,
pero en realidad era para legitimar la devoración de sus competidores. La contradicción extrema y también la mayor tragedia de esta nación radica en el contraste entre dos mundos paralelos que coexisten en una misma tierra. Por un lado, tienes a un Irán que se retuerce y sangra bajo el látigo de las sanciones internacionales. Decenas de millones de personas luchan con una inflación galopante del 40 a 50%. El rial pierde valor cada día, los jóvenes están desesperadamente desempleados y estallan protestas sangrientas solo por el precio de una barra de pan. El gobierno y los sucesivos presidentes iraníes siempre tienen que aparecer en la televisión con el ceño fruncido, rogando a la comunidad internacional que levante las sanciones, porque las arcas del Estado están vacías. Pero en el otro mundo, el mundo detrás de la capa raída del líder, hay una riqueza arrogante. Cuando la pandemia de COVID-19 arrasó, mientras decenas de miles de ciudadanos exhaustos esperaban vacunas extranjeras embargadas, CETAD fue la entidad que dio un paso al frente para producir la vacuna nacional COVID Irán Barakat. Convirtieron un desastre sanitario nacional en una lucrativa oportunidad de monopolio, recibiendo millones de dólares del presupuesto estatal vertidos en las empresas farmacéuticas bajo su mando. ¿Qué hace a CETAD tan aterrador y completamente invulnerable ante la ley? La respuesta radica en su privilegio de invisibilidad, respaldado por la misma santidad del líder. CETAD no es una empresa estatal ni una empresa privada, es una entidad fuera de la ley. Esta organización apenas tiene que pagar impuestos ordinarios, opera de forma independiente, no está sujeta a ninguna supervisión por el Parlamento iraní y no necesita presentar informes de auditoría al Ministerio de Economía. Ni siquiera el presidente de la República Islámica de Irán, elegido por decenas de millones de votantes, tiene derecho a exigir revisar una sola línea de los libros contables de CETAD. Este monstruo tiene un solo amo, solo escucha una voz y solo inclina la cabeza para informar a una sola persona, Ali Jamenei. Esta es la falla mortal en la obra moral que Teherán ha escenificado. Jamenei nunca necesitó transferir dinero a escondidas a cuentas personales en Suiza, ni necesitó poner una villa dorada a su nombre, porque tenía en sus manos la llave de un estado financiero. La vieja alfombra de rezo en la televisión era solo una cortina de humo barata para proteger la caja fuerte más grande de Medio Oriente. Sin embargo, cuando el edificio se derrumbó en la madrugada del 28 de febrero, se llevó consigo un misterio escalofriante. Con la muerte de Ali Jamenei, el único amo de CETAD desapareció. Esos 95.000 millones de dólares sin dueño se han convertido ahora en el cebo más delicioso y nauseabundo, activando la codicia sin fondo de la élite. ¿Se quedarán los generales de la Guardia Revolucionaria viendo cómo esa fortuna cae en manos del Consejo de Transición? ¿O intentará Mohamed Mokber, el hombre que alguna vez conoció cada movimiento del flujo de dinero, apoderarse de ella? Pero otra pregunta escalofriante comienza a surgir en las mentes de los investigadores, una pregunta que nos obliga a mirar directamente a la oscuridad. Esos decenas o cientos de millones de dólares no pudieron caer del cielo de forma natural. En una economía embargada y exhausta, ¿cómo pudo CETAD acumular un imperio inmobiliario tan gigantesco? ¿De dónde venía realmente el dinero del líder? Si uno usa una pala para cavar profundo bajo los cimientos de los rascacielos, bajo los estados financieros maquillados de CETAD, no encontrará ningún milagro económico. Lo que la opinión pública rumorea que está enterrado bajo ese imperio de 95.000 millones de dólares es sangre, lágrimas y los gritos silenciosos de vidas arrebatadas. Porque CETAD no crea riqueza, la roba. 2 días después del incidente de la madrugada del 28 de febrero de 2026, mientras los equipos de rescate en Teherán seguían excavando desesperadamente entre los bloques de hormigón humeantes en busca de los restos de un líder recién caído, en el inframundo de los analistas de inteligencia se estaba reabriendo un enigma escalofriante. Los 95.000 millones de dólares o incluso cientos de miles de millones de dólares de la organización CETAD, lo que está haciendo que la élite iraní se pisotee frenéticamente entre sí para arrebatárselo, ¿de dónde salieron realmente?
Hagamos un cálculo sencillo. En una economía asfixiada por décadas de sanciones internacionales, donde el real pierde valor cada hora y la gente no puede permitirse comprar ni una dosis de antibióticos, ningún milagro financiero podría conjurar una fortuna tan colosal. Ali Jamenei no era un genio inversor en tecnología, no inventó un nuevo pozo petrolero, tampoco podía saquear públicamente el presupuesto nacional para llenarse los bolsillos, porque hacerlo habría derrumbado de inmediato todo el aparato estatal que ya estaba agonizando. Entonces, si no fue por inversiones rentables ni del presupuesto público, ¿cómo pudo la caja fuerte invisible del líder inflarse hasta el punto de devorar toda la luz de la economía? La verdad enterrada bajo esas cenizas tiene un sabor extremadamente cruel. El olor a sangre, lágrimas y desesperación absoluta. El monstruo Setad no produce riqueza por sí mismo, sobrevive y crece a través de un único mecanismo: robando. Y lo más escalofriante es que roba de una manera completamente legal. Para entender cómo funciona esta maquinaria que exprime la vitalidad de la nación, debemos observar la naturaleza de la primera fuente de dinero, que también es la base más sangrienta de Setad: el mercado inmobiliario de expropiaciones. A puerta cerrada, Jamenei manipulaba una de las herramientas de violencia más aterradoras del régimen, llamada el Tribunal Revolucionario Islámico. Con un solo fallo relámpago basado en vagas interpretaciones doctrinales sobre propiedades abandonadas o el delito de enemistad con Dios, este tribunal podía legalizar la confiscación de los bienes de cualquiera. ¿Quiénes fueron las primeras víctimas, las más silenciosas y trágicas de esta maquinaria? Pocos saben que fueron personas pertenecientes a minorías religiosas, especialmente los bahá'ís. Dado que la Constitución no reconoce su religión, se convirtieron en presas indefensas. La opinión pública rumorea historias espeluznantes sobre campañas sistemáticas de confiscación. Una familia que trabajó toda su vida para comprar una casa en Teherán o una pequeña fábrica textil. Una noche, hombres vestidos de civil llaman a la puerta, sin orden de cateo de la policía civil, sin abogado defensor. Con solo una sentencia apresurada, familias que dormían cálidamente fueron de repente arrojadas a la calle en plena noche de invierno con las manos secas. Todas sus casas, tierras y cuentas bancarias fueron confiscadas. Esa enorme fortuna nunca fue a parar a las arcas del Estado para construir escuelas. Fue transferida directamente a la cartera de gestión de Setad. Setad luego organizaba subastas a puerta cerrada, revendiendo esas mismas casas llenas de sudor y lágrimas a funcionarios leales o convirtiéndolas en propiedades de alquiler de alto precio. El primer flujo masivo de efectivo comenzó a gotear en el libro mayor del líder. Pero la codicia de un monstruo de $100.000 millones nunca se detiene en las minorías. Cuando esta reserva inmobiliaria comenzó a agotarse, Setad extendió sus tentáculos de pulpo hacia una segunda fuente de dinero mucho más oscura y sensible: los bienes de los disidentes. Cada vez que estallaban protestas masivas que sacudían al régimen, desde el Movimiento Verde en 2009 hasta el levantamiento en nombre de Mahsa Amini en 2022, decenas de miles de jóvenes salían a las calles. Miles de personas fueron reprimidas por la Guardia Revolucionaria, arrojadas a la infame prisión de Evin o forzadas a huir al exilio en el extranjero para salvar sus vidas. Pero su tragedia no terminó con el exilio. Tan pronto como los manifestantes ponían un pie en el avión para abandonar su tierra natal, Setad comenzaba la fiesta. El Tribunal Revolucionario dictaba rápidamente condenas en rebeldía, declarando que los bienes dejados por estos refugiados políticos eran propiedades abandonadas. ¿El apartamento de un periodista independiente en el centro de la capital? Setad enviaba a alguien a cambiar las cerraduras. ¿La cuenta bancaria de un activista de derechos humanos que se atrevió a alzar la voz? Setad ordenaba congelarla y vaciarla hasta el último real. ¿La fábrica de un empresario que cometió el error de criticar al líder? Confiscada para el fondo de Setad.
la opinión pública rumorea amargamente sobre una paradoja aterradora. Cada vez que el trono de Ali Jamenei se sentía amenazado y abría fuego contra la multitud, inmediatamente después su riqueza personal aumentaba exponencialmente. El dolor del pueblo era el combustible para la máquina de hacer dinero. Un ciclo brutal: encarcelar a los disidentes, saquear sus bienes para acumular efectivo y usar ese mismo dinero manchado de sangre para pagar a quienes empuñaban las armas contra los siguientes disidentes. Sin embargo, si solo se dedicaran a recoger casas y cuentas personales una tras otra, Setad todavía no habría podido alcanzar la cifra de decenas de millones de dólares. Para convertirse verdaderamente en un imperio invencible, pasaron a la tercera fuente de dinero: monopolizar y apoderarse de toda la economía macroeconómica nacional. Una vez acumulada una enorme cantidad de efectivo gracias a las sangrientas confiscaciones, bajo la dirección encubierta de tecnócratas leales, Setad inició un ciclo de lavado de dinero a gran escala. Utilizaron ese dinero sucio para adquirir corporaciones nacionales. Se sospecha que esta organización invisible obligó a bancos privados a fusionarse en su sistema, adquirió participaciones de control en gigantescas empresas de telecomunicaciones y forzó a los proyectos mineros y petroleros más lucrativos a elegirlos como socios estratégicos. Cualquier emprendedor o empresa privada que se atreviera a crecer y competir con las empresas de la red de Setad recibía rápidamente amenazas del Tribunal Revolucionario o era encarcelado bajo el cargo de sabotaje a la economía islámica. Con un poder que estaba por encima de cualquier ley, Jamenei protegió a su organización para monopolizar la importación de medicinas, monopolizar proyectos de infraestructura de miles de millones de dólares y manipular incluso el mercado de valores de Teherán. A este punto, la red de Setad ya había proyectado su oscura sombra sobre cada rincón de la supervivencia del pueblo. Los iraníes tenían que comprar tarjetas telefónicas controladas por una empresa de Setad. Tenían que pedir préstamos con intereses exorbitantes a bancos propiedad de Setad. Llenaban sus tanques de gasolina de pozos petroleros operados por Setad. Por mucho que la gente común luchara dentro de la jaula de las sanciones, cada moneda que gastaban terminaba fluyendo de regreso a la caja fuerte a los pies del trono. La contradicción entre el aura pública y la tragedia privada estaba ahora desgarrada más allá de toda salvación. Que los espectadores miren de nuevo esta imagen: un anciano con un pañuelo al cuello, acurrucado en una vieja y desgastada alfombra, partiendo un trozo de pan seco frente a las cámaras de televisión, hablando con lágrimas en los ojos sobre el sacrificio y la pobreza. Pero allá afuera, en el silencio de la noche, su ejército de cirzas negras estaba pateando las puertas de familias miserables, arrojando sus pertenencias a la calle para confiscar sus casas y venderlas para arrojar el dinero a un gigantesco fondo negro. Eso no era austeridad, era la burla suprema a una nación agonizante. Pero la rueda del destino giró implacablemente en la madrugada del 28 de febrero de 2026. La impactante lluvia de misiles de Estados Unidos e Israel no solo derribó el complejo de seguridad principal, cortó la cabeza del monstruo. Ali Jamenei, la única persona en el mundo con el derecho de tener a su nombre y controlar el sangriento libro mayor de Setad, estaba muerto. Apareció un enorme vacío de poder, y de acuerdo con la regla no escrita de las dictaduras, cuando el líder cae, la manada de lobos se quitan las máscaras y se vuelven unos contra otros para despedazarse. Esa sangrienta fortuna de 100.000 millones de dólares no podía evaporarse junto con la carne y los huesos del líder. Estaba ahí, en cuentas secretas en el extranjero, en los títulos de propiedad inmobiliaria, en cajones encriptados. Si los 95.000 millones de dólares de la organización Setad son la maquinaria de saqueo más brutal jamás diseñada, entonces otra pregunta escalofriante seguramente llamará a la puerta de la mente de cualquier investigador. ¿A dónde fluye realmente esa enorme e ilimitada cantidad de efectivo?
La maquinaria de propaganda de Teherán siempre ha vertido en los oídos del público una respuesta fuertemente teñida de sacrificio. El dinero se utiliza para proteger la revolución, financiar el eje de la resistencia y construir la nación. Pero cuando los muros del inexpugnable complejo de seguridad se derrumbaron en la madrugada del 28 de febrero de 2026, lo que se hizo añicos no fueron solo bloques de hormigón, sino la puerta que ocultaba un estilo de vida tan lujoso que resultaba arrogante, del propio líder y su clan. A puerta cerrada, donde las cámaras de la televisión estatal están absolutamente prohibidas, la opinión pública rumorea historias espeluznantes sobre una vida con aires de los antiguos reyes persas y no de un clérigo que mastica pan seco. Pocos saben que la supuesta austeridad de Ali Jamenei se dice que solo existía exactamente 15 minutos al día, el tiempo que aparecía en la televisión. Mohsen Makhmalbaf, un famoso director de cine iraní que alguna vez estuvo cerca de la élite antes de desertar, publicó documentos filtrados impactantes sobre el palacio subterráneo del líder. Según estos rumores, debajo de la vieja y raída alfombra hay sótanos equipados con el sistema médico privado más avanzado del mundo, valorado en decenas de millones de dólares, en espera 24/7 exclusivamente para atender su salud. Pero eso no es lo más impactante. Se sospecha que el líder, desapegado de lo material, poseía pasatiempos extremadamente lujosos. La opinión pública susurra sobre una colección de pipas antiguas de fumar con incrustaciones de piedras preciosas valorada en millones de dólares, reunida de todo el mundo. Se rumorea que era un apasionado de la equitación, propietario de las granjas de cría de caballos pura sangre árabes más caras de Medio Oriente, cuidados por los mejores expertos pagados en dólares estadounidenses. Mientras la gente común tiene que vender sus órganos en el mercado negro para pagar sus deudas, se dice que su líder acariciaba caballos que valían lo mismo que toda una vida de trabajo de un obrero. Sin embargo, si los pasatiempos del padre aún se mantenían ocultos en los sótanos de Teherán, el lujo extremo de este clan fue expuesto de manera descarada y arrogante a través del estilo de vida de sus hijos. Y el epicentro de esa oscuridad es precisamente el príncipe heredero Mojtaba Jamenei. Mojtaba Jamenei, de 56 años, el segundo hijo y también de quien se rumorea que sucedería el trono, no tenía ninguna intención de volver a interpretar la obra de teatro de pobreza de su padre. Mientras Ali Jamenei manipulaba la política, se cree que Mojtaba era quien sostenía la llave del libro mayor del clan, dirigiendo un imperio financiero personal que extendía sus tentáculos por todo el mundo. La máxima mentira fue desenmascarada exactamente un mes antes de que ocurriera el incidente del 28 de febrero. A finales de enero de 2026, una investigación mundialmente impactante realizada por la agencia de noticias Bloomberg arrojó una bomba de verdad en el centro de la capital, Teherán. La investigación destapó que Mojtaba Jamenei tenía estrechos vínculos con una red inmobiliaria clandestina en el extranjero valorada en más de 100 millones de libras esterlinas, equivalentes a 138 millones de dólares, financiada con dinero oscuro proveniente de la venta de contrabando de petróleo. Lo más amargo es que mientras decenas de miles de fieles iraníes siguen obedientemente gritando consignas de «muerte a Inglaterra», «muerte a Estados Unidos», cada viernes por orden del líder, el hijo del líder estaba acaparando frenéticamente bienes raíces en pleno centro de Londres. Los documentos filtrados indican que a través de empresas fantasmas, shell companies, registradas en paraísos fiscales como la isla de Man o los Emiratos Árabes, se dice que la red de Mojtaba adquirió hasta 11 supermansiones ubicadas en la calle de Bishop's Avenue en el norte de Londres. ¿Sabes cómo se llama esta calle? Es apodada Billionaires Row, la fila de los millonarios. Una de esas supermansiones fue comprada por 33.7 millones de euros en efectivo.
Mansiones abandonadas, con puertas y ventanas cerradas a cal y can, estrictamente vigiladas por fuerzas de seguridad privadas solo para servir como cajas fuertes de ladrillo y hormigón para almacenar la riqueza del príncipe de Teherán. Pero el lujo extremo del clan Jamenei no se detuvo en Londres. La opinión pública rumorea que Mojtaba controla cuentas bancarias anónimas en Suiza y Liechtenstein. La investigación de medios internacionales también expuso que esta red extendió su alcance para adquirir lujosos hoteles de 5 estrellas en Frankfurt, Alemania, costosos resorts en la costa de Mallorca, España, y las villas más extravagantes en Dubái. El estilo de vida del príncipe heredero es una bofetada directa a la pobreza de la nación. Se sospecha que Mojtaba siempre viajaba en jets privados o helicópteros para viajes urgentes, escoltado por un convoy de relucientes Mercedes blindados. Incluso, hace años, el público iraní se indignó por el rumor de que su familia alquiló todo un hospital de alto nivel en Londres, reservando una planta entera solo para que la esposa de Mojtaba diera a luz, gastando millones de libras esterlinas del tesoro oculto. ¿Acaso la resistencia de este régimen contra el Occidente es solo una farsa política mientras su élite sigue disfrutando del máximo lujo del mundo capitalista? Imagina este contraste escalofriante. Un joven iraní es golpeado hasta la muerte en la prisión por la Guardia Revolucionaria solo por participar en una protesta exigiendo la reducción del precio del pan. Al mismo tiempo, el dinero confiscado a la familia de ese joven es lavado a través de bancos clandestinos en Dubái, convertido a libras esterlinas y utilizado para comprar candelabros de cristal que cuelgan en la supermansión del hijo del líder en Londres. El lujo del clan Jamenei no es simple codicia, es prueba de una arrogancia suprema, la creencia de que son intocables, por encima de todas las leyes de los hombres y de Dios. Sin embargo, en la madrugada del 28 de febrero, el cielo de Teherán se iluminó en llamas. Con la muerte de Ali Jamenei, la armadura de poder que protegía este imperio de lujo fue desgarrada. Mojtaba Jamenei perdió repentinamente el escudo más grande de su vida. La pregunta retórica ahora ya no es cuán rica es esta familia, sino ¿quién dejará en paz a Mojtaba para que conserve toda esa fortuna de cientos de millones de libras en Londres y Dubái? Los generales de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, los que realmente sostienen las armas y que siempre han envidiado el poder del príncipe heredero, ¿aceptarán ver cómo esa enorme fortuna se les escapa de las manos? Detrás de los escombros humeantes, una sangrienta cacería entre la élite ha comenzado oficialmente, no para vengar al líder, sino para arrebatar las contraseñas de las cuentas anónimas, los títulos de propiedad en Billionaires Row y las llaves de los supercoches que este clan ha escondido en el extranjero. Cuando el polvo del ataque aéreo de la madrugada del 28 de febrero comenzó a asentarse, los ojos más astutos del mundo financiero global no miraron hacia las ruinas en Teherán, miraron hacia los tableros electrónicos parpadeantes en Dubái, las empresas fantasma en Hong Kong y los flujos anónimos de criptomonedas en el ciberespacio. Porque para entender la verdadera magnitud de Ali Jamenei, debemos cruzar las fronteras de una nación. Nuestro mayor error es seguir atrapados en el pensamiento de que él acumuló cientos de miles de millones de dólares solo para enriquecerse a sí mismo o a su familia. Si fuera pura codicia material, esa fortuna habría sido congelada y asfixiada por el sistema de sanciones internacionales hace mucho tiempo. Pero el líder supremo hizo algo que supera la imaginación de los dictadores comunes. Los círculos de inteligencia rumorean que él elevó su fortuna a un nivel superior, transformándola en un ecosistema financiero descentralizado, un verdadero banco central clandestino de toda la red de crisis en Medio Oriente. El dinero de Jamenei no yace muerto en bóvedas de oro, es la sangre que fluye por las venas de un imperio invisible. ¿Cómo es posible que una nación completamente aislada del sistema de pagos global SWIFT pueda suministrar miles de millones de dólares en armas a Hezbollah en el Líbano, brindar ayuda a los rebeldes hutíes en Yemen o mantener milicias en Irak y Siria? El dinero nunca proviene de las arcas del Estado iraní, que ya están vacías y bajo estricta vigilancia. Se cree que esa fuente de financiamiento fluye directamente del libro mayor del líder.
Esa fortuna es en sí misma un arma geopolítica. Para operar este banco clandestino, el imperio de Yamenei construyó mecanismos de invisibilidad perfectos. La opinión pública rumorea sobre una flota oscura, Dark Fleet, compuesta por cientos de petroleros que apagan sus dispositivos de rastreo, bombeando petróleo de contrabando día y noche en los océanos, trayendo flujos de efectivo imposibles de rastrear. Utilizan miles de empresas fantasma entrelazadas en paraísos fiscales. Y aún más audaz, se sospecha que esta red clandestina utilizó la electricidad barata de la nación para operar gigantescas granjas de minería de criptomonedas ocultas en lo profundo de las mezquitas, convirtiendo la energía nacional en bitcoins que no están sujetos al control de ningún gobierno occidental. Ese es precisamente el legado más escalofriante de Ali Yamenei. Separó la riqueza de las instituciones nacionales. Irán puede desmoronarse. La gente puede morir de hambre, pero el imperio en las sombras siempre funciona sin problemas. Y este es el momento en que debemos enfrentar la situación más brutal de cuervos disputándose el cadáver después del 28 de febrero. Con una fortuna de naturaleza tan invisible y descentralizada, los sedientos de poder en Teherán entienden que las armas son inútiles. La Guardia Revolucionaria, IRGC, no puede conducir tanques hasta la puerta de un banco suizo para exigir el dinero. Las milicias no pueden usar rifles AK para obligar a una red blockchain a escupir miles de millones de dólares. Por lo tanto, la disputa tras la muerte de Yamenei no estalló en una sangrienta guerra civil en las calles. Por el contrario, es un silencio asfixiante, una negociación diabólica en habitaciones oscuras a puerta cerrada. Que la audiencia imagine la fusión corporativa o corporate merger más a sangre fría del mundo. Los altos generales del IRGC, las mentes tecnocráticas del sistema financiero clandestino y quienes poseen las contraseñas centrales están sentados, juntos. No hay armas apuntando a la cabeza, solo acuerdos de intercambio de poder. La hipótesis que se plantea es, el núcleo de poder del IRGC está ejecutando un protocolo de sucesión silenciosa. Quienes poseen las claves digitales y los sellos de las empresas fantasma en el extranjero están entregando silenciosamente el sistema a la élite militar. A cambio, retienen sus vidas y reciben una parte de los dividendos. Toda la transferencia de cientos de miles de millones de dólares, una fortuna capaz de derrocar a muchos gobiernos en el mundo, se está llevando a cabo sin problemas a través de clics y asentimientos invisibles. Resulta que la caída de Ali Yamenei no es el final de esta máquina chupasangre. Al contrario, libera al monstruo del caparazón del anciano clérigo. Se cree que la red financiera clandestina ahora se ha fusionado completamente con las armas del ejército, creando una nueva entidad. Un estado dictatorial militar plutocrático 100 veces más brutal que opera sin la necesidad de un líder supremo nominal. ¿Cuál es la máxima amargura? Que mientras el pueblo iraní y todo el mundo occidental celebran la muerte de un símbolo dictatorial, detrás de escenas, la maquinaria que realmente gobierna este país acaba de completar la dispersión y reestructuración de toda la riqueza nacional. Esa fortuna bañada en sangre ha entrado oficialmente al reino de la inmortalidad, quedando para siempre fuera del alcance de los 80 millones de ciudadanos comunes que exigen justicia desesperada. En los primeros días de marzo de 2026, el mundo contiene la respiración al borde de un huracán. A medida que las imágenes del complejo subterráneo arrasado en Teherán se propagan por las portadas mundiales, una pregunta escalofriante acecha la mente de cada jefe de Estado, cada inversor y cada ciudadano común. ¿Será la muerte de Ali Jamenei la chispa que detone la Tercera Guerra Mundial? En la televisión nacional, la maquinaria de propaganda de la República Islámica funciona a máxima capacidad. Los generales de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria, IRGC, aparecen con los ojos inyectados en sangre, con los puños apretados, jurando abrir las puertas del infierno para Estados Unidos e Israel. Por todas las calles de Teherán, decenas de miles de fanáticos devotos levantan banderas en llamas, gritando y exigiendo bañar en sangre al enemigo para vengar al líder mártir.
La atmósfera es espesa con el olor a pólvora. Parece que con solo una pequeña chispa, todo el Medio Oriente se hundiría en un mar de fuego de misiles balísticos y ataques nucleares tácticos. Pero en el mundo de las artes oscuras de la política, lo que se grita en la televisión rara vez es lo que realmente se hace en las sombras. Si fueras un investigador siguiendo el rastro de los cientos de miles de millones de dólares de la organización Setad, te darías cuenta de una verdad supremamente irónica y fría. Una guerra total es lo último que la élite iraní quiere que suceda en este momento. Analicemos los motivos con la mentalidad de un depredador. Los generales del IRGC acaban de ejecutar con éxito, ya sea directa o indirectamente, la mayor toma de poder y riqueza en la historia moderna. El monstruo Setad, valorado en cientos de miles de millones de dólares, que incluye lucrativos pozos petroleros, redes de telecomunicaciones monopolizadas y puertos bulliciosos, ahora descansa de manera segura en sus brazos, sin ninguna restricción por el anciano clérigo. Alguien que acaba de ganar un premio mayor de 100.000 millones de dólares querría salir a la calle a jugar a la ruleta rusa con un enemigo armado hasta los dientes. Absolutamente no. Los círculos de inteligencia rumorean escalofriantemente que detrás de las amenazas vacías en la prensa, los diplomáticos encubiertos de Irán están enviando cables en secreto a través de canales intermediarios en Omán y Suiza, emitiendo señales de desescalada para apaciguar a Washington. Los generales del IRGC son lo suficientemente inteligentes para entender la matemática básica. Las bombas y los misiles estadounidenses destruirían infraestructuras, refinerías de petróleo y puertos. Y resulta que esos puertos y refinerías son exactamente la nueva máquina de imprimir dinero que acaban de arrebatar del legado de Jamenei. La guerra reduciría esa fortuna a cenizas. Los gritos de guerra en la televisión son en realidad solo una cortina de humo táctica. Se sospecha que el IRGC está usando el fantasma de una guerra de invasión extranjera como la excusa perfecta para declarar el estado de emergencia nacional. Necesitan la ley marcial no para defenderse de los misiles israelíes, sino para tener el derecho de sacar los tanques a las calles de la capital, bloquear todas las armas y aplastar cualquier levantamiento de facciones políticas de oposición interna que buscan competir por la caja fuerte de Setad. La indignación de la multitud está siendo armada para servir la purga interna más fluida posible. Pero si las bombas no caen del cielo, ¿significa eso que el pueblo iraní está a salvo? La cruel verdad es, no habrá una tercera guerra mundial militar, pero una guerra económica sangrienta, brutal y silenciosa está devorando la vida de 80 millones de personas en este mismo momento. Cuando la bomba del ataque aéreo cayó sobre el complejo de seguridad, también demolió la última y frágil confianza en la economía nacional. Apenas unas horas después de que se anunciara la noticia de la muerte de Ali Jamenei, un tsunami de pánico arrasó el mercado de divisas del mercado negro en Teherán. El rial, que ya se había devaluado trágicamente tras décadas de sanciones, ahora cae en picada fría hacia un abismo sin fondo. Los tableros electrónicos de tipos de cambio parpadearon continuamente antes de ser desenchufados por la fuerza por el gobierno. Pero la ley de la oferta y la demanda es algo que ningún cañón de arma puede controlar. Millones de ciudadanos comunes, en el pánico extremo por el colapso del régimen, están vendiendo frenéticamente todo lo que tienen. Venden sus casas, sus autos, empeñan sus joyas de boda solo a cambio de billetes arrugados de dólares estadounidenses, gramos de oro o incluso criptomonedas. Saben que en los próximos días la hiperinflación arrasará el país como una tormenta del desierto, convirtiendo los ahorros de toda su vida en nada más que montones de papel usado. El precio de una barra de pan, una dosis de antibióticos o una botella de leche para bebés podría duplicarse o triplicarse de la noche a la mañana.
La contradicción más feroz de esta tragedia radica en las dos lentes diametralmente opuestas entre la élite y la gente miserable. Mientras la clase trabajadora se pisotea entre sí en los bancos sin dinero, llorando y rogando retirar dinero para comprar boletos de avión para huir, en el inframundo de la élite se está sirviendo un brutal banquete financiero. La opinión pública rumorea sobre un saqueo final que está siendo legitimado por quienes controlan la economía clandestina. Aprovechando el caos y la caída libre de los bienes raíces civiles, se sospecha que las redes de tentáculos de la organización CETAD y las empresas fantasmas controladas por el IRGC están acaparando y recomprando frenéticamente los activos del pueblo a precios tan bajos que son casi regalados. Un guión familiar para los buitres financieros: empujar a la nación al pánico, devaluar todos sus activos y luego usar los mismos enormes flujos de efectivo extraídos previamente para apoderarse de toda la economía interna. La muerte del líder supremo no trajo la liberación a esta nación, por el contrario, actuó como un catalizador, acelerando el proceso de transferir la pobreza de los bolsillos del pueblo a la caja fuerte en constante expansión del ejército. Miremos hacia atrás todo este espeluznante viaje. Un clérigo que rodeó la nación con la imagen de una alfombra de oración vieja y trozos de pan seco, al final dejó detrás de sí un gigantesco imperio financiero sin nombre. Un sistema de poder construido sobre juramentos sagrados ahora termina en una disputa sangrienta entre mafiosos con uniforme y tecnócratas con caras hipócritas. Durante más de 36 años de gobierno, Ali Jamenei transformó una de las naciones más ricas en recursos del Medio Oriente en una fortaleza aislada donde la supervivencia del pueblo fue tomada como rehén por la ambición de poder. Y ahora, cuando yace bajo los bloques de concreto destrozados, el precio a pagar no cae en la élite, aquellos que lograron sacar de contrabando billones de dólares a bancos anónimos en el extranjero. Ese precio está cayendo directamente sobre las frágiles espaldas de las madres que no pueden comprar leche para sus hijos, los jóvenes despojados de su futuro y una nación que se retuerce sangrando. Puede que el telón de la República Islámica aún no se haya cerrado, pero su alma fue vendida hace mucho tiempo. A medida que los fuegos del caos continúan ardiendo en las calles de Teherán y los nuevos hombres en el poder se acomodan en tronos construidos con monedas manchadas de sangre, una última pregunta sigue resonando en el espacio sofocante de la verdad. Detrás de las cenizas del 28 de febrero, ¿es realmente la caída de Ali Jamenei el final de una era dictatorial que exprimió la vida de la nación? ¿O solo es el disparo de apertura para una larga noche aún más oscura, donde los sobrevivientes están listos para desgarrar hasta el último fragmento de este país, solo para proteger la llave de un tesoro sangriento que nunca existió realmente en los libros contables? A medida que las densas capas de polvo del 28 de febrero se asientan gradualmente en el cielo de la capital, Teherán, también hemos llegado al final de un viaje de investigación plagado de contradicciones asfixiantes. Al mirar hacia atrás a toda esta escalofriante imagen, la audiencia se ve obligada a enfrentarse al contraste más cruel en la historia política moderna. A la luz, es un hombre que toda su vida solo apareció con una capa gastada, sandalias con los talones desgastados y trozos de pan seco, convirtiéndose en un símbolo sagrado de sacrificio. Pero en lo profundo de la oscuridad, detrás de las puertas blindadas por las que a nadie se le permite pasar, ese hombre era la llave maestra de CETAD, una máquina financiera invisible, un imperio clandestino valorado en cientos de miles de millones de dólares, construido arrebatando el sustento de decenas de miles de personas miserables. Nos damos cuenta de que el arma más aterradora para mantener el poder absoluto no son los discursos de odio, sino el silencio. Durante 36 años, un gigantesco ecosistema financiero funcionó sin momentos en el silencio absoluto de los medios estatales.
Estaba protegido por el miedo extremo de 80 millones de ciudadanos a las sentencias de muerte del Tribunal Revolucionario y nutrido por la sangre de aquellos que se atrevieron a alzar la voz en protesta. Las casas confiscadas, las cuentas vaciadas, las vidas forzadas al exilio, todo se ha transformado en líneas de código sin alma, fluyendo silenciosamente hacia cajas fuertes eternas y sin nombre. No estamos aquí para juzgar a un hombre que yace bajo los escombros, ni podemos sacar una conclusión final en lugar de una página de la historia que aún se esté escribiendo con la sangre del pueblo iraní. Quizás, para los devotos que se desmayan llorando allá afuera, él siempre será un santo mártir. También es posible que, para la élite militar que empuña las armas, su caída sea solo la oportunidad perfecta para legitimar la devoración de una fortuna colosal, sin llevar el estigma de la traición. La verdad más completa tal vez ha sido enterrada para siempre bajo las capas de hormigón armado del complejo de seguridad. Pero mientras los sucesores se ponen una falsa máscara de luto para entrar en habitaciones cerradas a negociar el reparto de la herencia, y el pueblo iraní todavía tiene que hacer largas filas en el frío para enfrentar la tormenta de hiperinflación que acecha para tragarse sus vidas, no podemos evitar preguntarnos, detrás de las cenizas del 28 de febrero, ¿es la caída de una leyenda austera realmente el fin de una era dictatorial que exprimió a la nación, o es solo el dispalo silencioso que inaugura una guerra clandestina más brutal, donde los cuervos negros que acaban de cambiar de amo se preparan para despedazar los últimos fragmentos de este país?